Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. Si no lo has hecho, baja el app de La Roca para que puedas conectar con nosotros en las notas con el tema que vamos a continuar hoy de la serie Valora. La semana pasada arrancamos la serie entendiendo que si no sabemos valorar a Dios, no vamos a saber valorar lo de Dios. Porque después de la relación íntima que nosotros tenemos con Dios, para Dios lo siguiente más importante es cómo tratamos a otros. Cuando tú y yo leemos Éxodo capítulo 20, nos damos cuenta de los 10 mandamientos. 4 tienen que ver con nuestra relación a Dios o nuestra relación con Dios, y los próximos 6 mandamientos tienen que ver con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa la gente. Y más importante, a Dios le interesa tus relaciones. Nunca puedes tener buenas relaciones en tu vida si no sabemos valorar a la gente que Dios pone en nuestras vidas. Y es por eso que si hay algo importante para Dios y a nosotros nos interesa valorar lo de Dios, entonces tenemos que valorar a gente. Quiero que veas lo que es la regla de oro que Dios nos enseña, que es la medida con la que nosotros tratamos a la gente. Se encuentra en Lucas 6:31. Velo conmigo. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Trata a los demás. Entonces, cuando tú y yo entendemos, no solamente a Moisés dio los 6 mandamientos que tenían que ver cómo tratamos a la gente. Velos conmigo, lo tienes ahí en tus notas. Dice, honra a tu padre. Empieza hablando con esto. Si vas a valorar a la gente, tienes que valorar a las personas más cercanas a tu persona. Y lo primero que dice es que valora a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra. Nota lo que nos da. Nos da el condicionamiento que produce ese principio o ese mandamiento. No son 10 sugerencias, son 10 mandamientos. Y nos dice el por qué. Dice, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Otra versión dice, para que disfrutes una larga y buena vida en la tierra. Una larga y buena vida. Entonces entendemos que el principio trae siempre una recompensa. Continúa diciendo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. ¿Qué está haciendo Dios? Nos está enseñando lo importante que es valorar a las personas que vienen en contacto con nuestras vidas. Cuando tú y yo entendemos que Dios valora a gente, entonces tenemos que llegar al punto en nuestras vidas donde nosotros mismos buscamos ver qué hay en nosotros que pueda afectar a las personas alrededor de nuestras vidas. Porque una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que aquella esencia que tú tienes en tu persona, con el tiempo o con los años, no disminuye, aumenta. Por ejemplo, si tú eres la clase de persona que eres bien rabietas, los rabietas no se te quita, o lo rabioso o lo rabiosa no se te quita porque estás ahora sí que envejeciendo. Se va agudizando la situación. Si eres una persona cariñosa y amorosa, es interesante, pero eso también va creciendo contigo. Porque lo que hay en tu interior es lo que se va desarrollando. Esto fue lo que Jesús nos dijo de eso en Lucas 6:45. Una persona buena produce buenas cosas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce malas cosas o cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. En otras palabras, mi corazón es la fuente. Mi corazón es la fuente de cómo valoro o fallo en valorar a la gente que me rodea. Entonces yo quiero que tú y yo veamos 3 razones por el cual muchas veces no sabemos valorar o no valoramos a otras personas. Déjate oír la primera. Número 1, porque son diferentes a nosotros. Muchas personas quieren valorar a personas que son como yo. A las personas que piensan como yo, que opinan como yo, las personas que creen como yo, las personas que quieren a otros como yo. Y desafortunadamente no todo mundo va a ser como tú, porque personas son diferentes porque fueron creadas por Dios diferentes, porque crecieron en hogares diferentes, porque la cultura de su vida fue diferente. Ve tú a saber. Lo más importante es que tú y yo tenemos que entender que gente diferente en nuestras vidas
no significa que tienen menos valor en sus vidas. Otra vez, gente diferente en nuestras vidas o alrededor de nuestras vidas no significa que son menos valiosas porque simplemente son diferentes. William Hassett dijo lo siguiente: el prejuicio es hijo de la ignorancia. El prejuicio es hijo de la ignorancia. Entonces muchas veces nosotros juzgamos a gentes que son diferentes a nosotros y esas diferencias nosotros las vemos como cosa inferior y no entendemos que eso es una de las cosas que daña el corazón nuestro. El problema está en nuestro corazón, el problema está en nuestra perspectiva. La segunda razón por la cual muchas veces no valoramos a otras personas es porque tienen valores o ideas diferentes a nosotros. Entonces lo vemos como algo contrario a nosotros. Escuchamos a personas con valores políticos diferentes y dicen: yo no quiero nada que ver con personas que están alineados con ese partido político o personas que van alineados con esa idea. Y no entendemos de que el valor de la persona no está por el hecho de que piensen de cierta manera, aunque actúen de cierta manera. El valor de la gente está en el diseño de Dios en la gente. Y yo quiero que tú y yo entendamos, me gustó algo que dijo Bill Johnson. Él dijo: puedes amar a la gente sin amar a Dios, pero es imposible amar a Dios sin amar a la gente. Algo que es importante que nosotros entendamos es que el mundo alrededor de tu persona va a ser diferente y diferencias jamás pueden ser las razones por las cuales no encontramos en la gente valor. Tenemos que entender que el valor no es lo que tú y yo consideramos, es lo que Dios considera. La Biblia dice que fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Quiénes? ¿Nada más los cristianos? ¿O nada más los que votamos valores o los que votamos valores familiares? No, mi amigo, todos. El más vil pecador fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Que esté operando en ello o no, que piense como ello o no, que tenga una perspectiva como ello o no, eso ya depende de ellos y Dios. Lo más importante es entender que tú y yo tenemos que tener el ojo correcto. La tercera razón por la cual personas, y hay muchas personas que van a valorar a gente y otras que no van a valorar a la gente, la tercera razón es porque nos han lastimado o herido. Las personas que nos han lastimado y las personas que nos han herido, muchas veces los tenemos en una lista. Esa lista de basura, ¿no es cierto? La lista de la gente descartada de nuestras vidas. La lista de la gente con la que el menos trato que tengamos, mejor. Y muchas veces tú y yo no entendemos que la vida está rodeada de personas simple y sencillamente humanas, como tú y como yo. La diferencia es que muchas veces la manera en que Dios te percibe a ti y me percibe a mí es una manera distinta de cómo nosotros percibimos a las gentes que fallan, que se equivocan, como tú y yo lo hemos hecho cantidad de veces. Es por eso que la barra la estableció Jesús. Él dijo: si tú quieres caminar en perdón, perdona a las personas que te han fallado a ti, que te han lastimado a ti, que te han herido a ti. Mateo 6:22 dice lo siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si la manera en que tú ves a otros es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Versículo 23, pero si tu ojo es maligno, si el problema no es la gente, si el problema no es la diferencia de la gente o las debilidades de la gente, sino que el problema sea la manera en que tú y yo vemos a la gente, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En otras palabras, Jesús nos estaba aclarando que la razón por la cual vemos a ciertas personas de cierta manera y a otras de otra es por el lente que tú y yo usamos en nosotros, que muchas veces está oscuro. Esa oscuridad del alma, esa oscuridad mental o psicológica es producida por esas cosas que nos hemos nosotros creído, que muchas veces está perjudicando en cómo vemos a la gente alrededor de nuestras vidas. Alana Stewart dijo lo siguiente: la amargura y el resentimiento solo lastiman a una persona y no es a la persona a la que resentimos. Más bien a la única persona que lastima es a nosotros mismos. Qué importante entender que el hecho de que gente falle, erre, el hecho de que la gente se vea diferente, actúe diferente, piense o haga las cosas diferente,
no son razones por el cual descartar a gente. Qué importante entender a cómo valorar correctamente. Entonces, una de las cosas que tú y yo encontramos en lo que Jesús nos enseñó de ver a la gente y cómo es un efecto de algo que nosotros traemos interno, es de que muchas veces en el círculo en el que nosotros crecimos, en la cultura familiar en la que nosotros crecimos, muchas veces nos pusieron esos lentes. Y nos pusieron un lente que quizás no podemos ver claramente. Y hay personas que en sus vidas llevan un lente oscuro del cual difícilmente se puede ver, especialmente cuando no hay la suficiente luz. Y cuanto más oscuro sea ese lente de tus rollos psicológicos, de tus traumas, de tus prejuicios, entonces difícilmente vamos a ver a la gente de forma correcta alrededor de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros queremos ver a la gente como Dios la ve, cuando tú y yo entendemos que valorar a la gente es importante para Dios, por lo tanto voy a aprender a valorar a la gente, entonces tú y yo tenemos que desarrollar un nuevo lente. Y conforme vas pasando el tiempo con Dios, el lente se va aclarando y de repente algo que estaba en oscuras ahora se va aclarando hasta que puedes ver a la gente con el mismo lente que Dios los ve. Entonces tenemos que aprender a ver a la gente diferente. Y déjate doy algunas cosas. ¿Cómo desarrollo el valorar lo que Dios valora? Quiero arrancar con algo que dijo John Maxwell. Dijo esto: si tú realmente valoras a gente, cree en la gente. Incondicionalmente ama a la gente. Entonces siempre tendrás a gente siguiéndote. Y yo quiero que entiendas que cuando tú y yo queremos desarrollar el valorar como Dios valora, el ver a la gente como Dios las ve, lo primero que tenemos que estar es, número uno, valorando lo que Dios ve. Valorando lo que Dios ve. ¿Qué ve Dios en la gente que tú y yo muchas veces encontramos repugnante? Él ve propósito. La gente que tú y yo muchas veces descartamos, Dios ve propósito. La Biblia nos cuenta historias de hombres y mujeres que fueron descartadas, personas que fueron descartadas. Por ejemplo, un descartado por la sociedad, un descartado aún por su propia familia, fue un hombre llamado Moisés. Cuando él comete el error de matar al egipcio, dice la Escritura que él se fue y por 40 años él estaba en el olvido. Él estaba en el olvido de su familia, él estaba en el olvido del faraón, él estaba en el olvido de toda la gente que lo había rodeado en algún momento. Pero ¿sabes quién no se olvidó de él? Dios. Porque toda la gente que tú y yo podemos olvidar, el que no olvida a la gente es Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios ve en ti y en mí, Él no ve los errores que tú y yo hemos cometido para determinar si nos descarta o si se mantiene con nosotros. No, lo que Dios ve es propósito. ¿Qué propósito tiene Dios con tu vida? ¿Qué propósito tiene Dios con mi vida? ¿Qué propósito tiene Dios con la gente que te rodea? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con la gente que tú y yo estamos posiblemente descartando en nuestras vidas? Filipenses 2:3 dice lo siguiente: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores, digan conmigo, como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Cuál es el problema? Que la razón por la cual yo no puedo valorar a otra gente de la misma manera que a mí me encantaría valorar a gentes que a mí me caen bien, es porque lo que veo en ellos es algo que tiene que ver con mi orgullo. La única razón por la cual yo puedo ver a gentes como cosa menos es porque yo me siento superior, porque yo creo lo mío superior. Y a lo mejor tú y yo podemos distinguir entre algo bueno y algo malo, pero algo que tú y yo tenemos que distinguir es cuál es el valor real de personas. El valor real de la gente no se la damos nosotros. El valor real de la gente es lo que Dios valora de ellos. ¿Qué es lo que Dios valora a la gente? Richard Whitcomb dijo lo siguiente: las personas ven tu pasado, pero Dios siempre ve tu potencial. Dije, Dios siempre ve tu potencial.
Y lo que Dios está buscando no es que tú vivas en tu pasado o en lo que otros han fallado en ver en ti. Lo que Dios está buscando es que tú vivas tu potencial. Pero tú jamás puedes vivir tu potencial si dejas de ver potencial en otros. Porque la manera que tú y yo tratamos a otros es un reflejo de lo que nosotros percibimos de nosotros mismos. Y cuando tú te percibes una persona descartable, tú descartas a otros. Una persona no tratable, tú no tratas a otros. Y es la razón por la cual tú y yo tenemos que aprender a valorar. Es algo que aprendemos, es algo que si no lo aprendiste en casa, hoy Dios está dando esto a ti para que desarrolles la capacidad de valorar a otros. La segunda cosa que tú y yo tenemos que entender, que tengo que aprender a valorar como Dios lo hizo conmigo. ¿Qué hizo Dios contigo y conmigo? Bueno, Dios nos valoró tanto que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Lo que Dios más hizo por ti y por mí es que Dios dio a su Hijo por nosotros. Dice la Escritura en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nota que una de las expresiones de valor es qué es lo que tú y yo damos. ¿Qué es lo que tú y yo damos? Y una de las razones por la cual en La Roca nosotros levantamos diezmos y ofrendas es porque damos, porque valoramos las almas que van a estar sentadas en esas sillas. Sabes que desde 1997, desde junio de 1997, hemos venido orando por cada silla en cada auditorio de La Roca. ¿Por qué? Porque cuando hemos empezado todos los auditorios, nunca los auditorios han estado llenos. Todos han estado vacíos. Porque si algo hemos hecho en La Roca es que hemos empezado desde abajo. Pero ¿sabes qué? Algo que hizo el Señor nos fue permitiendo ver a personas sentarse en esas sillas vacías, al grado que hoy en día en todos los auditorios de La Roca no tenemos una sola silla vacía. Todos nuestros auditorios están llenos de gente. Te voy a decir por qué. Porque valoramos el precio que fue pagado por ellos y oramos para que Dios traiga salvación a la gente. Hemos sembrado en esas sillas. Hemos sembrado oración en esas sillas. Hemos sembrado amor en esas sillas. Hemos sembrado economía en esas sillas. ¿Por qué? Porque la gente vale la pena. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios estuvo dispuesto a pagar por gente con la sangre de su propio Hijo. Tú y yo tenemos que entender, si Dios valora tanto al perdido, ¿no deberíamos nosotros de valorar al perdido y de sembrar por el perdido? Creerle al Señor por el perdido. ¿Por qué? Porque Dios valora al perdido. Dios no descarta al perdido. Él va en búsqueda del perdido. La Escritura nos enseña que Dios va más allá. Lo que nos enseña en Lucas capítulo 15 es cómo Él deja las 99 para ir en búsqueda de la perdida. ¿Sabes que tú y yo fuimos esa oveja perdida? Pero Dios en su misericordia, Dios en su misericordia rescató a la oveja perdida. J.O. Packer dice, la medida de todo amor está en lo que da. La medida de todo amor está en lo que da. La medida del amor de Dios está en lo que dio en Cristo. Dar a otros es el resultado de ver en otros a través del lente de Dios. Por eso cuando tú y yo damos al pobre, ¿por qué damos al pobre? ¿Por qué ayudamos al necesitado? ¿Por qué somos intencionales en darle de comer al indigente? ¿Por qué somos intencionales de ayudar al huérfano? Te voy a decir por qué. Porque donde el mundo ve algo perdido, Dios siempre ve potencial. Y cuando tú y yo sembramos en la gente que no puede ser recíproco contigo y conmigo, lo que estamos haciendo por ellos repercute en ver a la gente como Dios los ve. ¿Por qué crees que la Escritura dice lo siguiente en Proverbios 19:17? Dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará estas buenas acciones. ¿Quién pagará? Dios pagará. Mi amigo, sé la clase de persona que amas hacer por gente lo que esa gente jamás puede hacer por ti. Porque entonces estarás actuando a la medida de lo que Dios nos llama a nosotros a dar por la gente. Número 3, valoramos a gente valorando servir a otros. Valoramos a la gente valorando
servir a otros. 1 Pedro 4:10 dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. La tercera manera a través de la cual tú y yo valoramos a la gente es cuando le servimos a la gente. Cuando yo valoro a alguien, no lo manipulo. Cuando yo valoro a alguien, no lo uso. Cuando yo valoro a gente, no los descarto. Cuando yo valoro a la gente, realmente lo que hago es que les sirvo. Nota lo que dice Gálatas 5:13, dice, pues ustedes han sido llamados a vivir en libertad, mis hermanos, pero no usen su libertad para satisfacer su naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Usen su libertad para servirse unos a otros por amor. Yo quiero animarte a que seas la clase de persona que desarrollas una pasión por servicio. Rick Warren dijo, el amor deja un legado. Como tratases a las demás personas, no tu riqueza ni tus logros, es el impacto más perdurable que puedes dejar en la tierra. El impacto más perdurable que puedes dejar en la tierra es cómo trataste, cómo amaste a los demás. Qué importante entender que nuestro servicio a la gente, nuestro servir a la gente es una demostración que valoramos a la gente. Qué importante es que nunca dejemos desapercibido el hecho que alguien entre por la puerta y que busquemos servirle a la gente. Ese es nuestro mayor papel. La función más grande que tú y yo podemos desempeñar en esta tierra no es lograr cuánta gente nos sirve, es ver a cuánta gente podemos servir. Porque es entonces cuando entendemos la función de hijos de Dios. Jesús dijo, no vine para ser servido, pero para servir y dar mi vida en rescate por otros. Eso es a lo que nos dedicamos en La Roca, a servir y dar nuestras vidas para que otros sean rescatados. No estamos aquí para ser servidos ninguno de los líderes, ninguno de los coordinadores principales, ninguno de los líderes de jóvenes o coordinadores de ninguna área. Todos y cada uno de nosotros, yo y mi esposa y mis hijos incluidos, estamos en La Roca para servir a La Roca, servir a las familias que Dios en su misericordia permite llegar a La Roca. Qué importante entender que nuestro papel es servicio. Nuestro papel es servicio. ¿Cómo valoramos? Número 4, valorando por encima de las ofensas pasadas. Valorando por encima de las ofensas pasadas. Todos y cada uno de nosotros podemos ser ofendidos, podemos ser lastimados, pero de ti y de mí depende si esa ofensa es la que determina cómo vemos a la gente. Yo valoro a la gente cuando perdono. Dije, valoro a las personas cuando suelto las ofensas. 1 Pedro 4:7 dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecado. ¿Ves, amigo? Cuando yo entiendo que el valor no es el valor dependiendo de cómo yo me siento con gente, sino cómo Dios ve a la gente. Entonces yo dejo de tomar a pecho los errores que la gente ha cometido, aún en mi contra. Dejo de ponerle importancia a las traiciones, a los rollos psicológicos, a las palabras habladas en mi contra, y comienzo a ponerle importancia a qué es lo que Dios dice con relación a la gente. Corrie ten Boom dijo lo siguiente: el perdón es un acto de la voluntad y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Yo escojo perdonar aun cuando mi corazón todavía lo siente. Escojo perdonar cuando yo escucho a gente decir, no, pues es que José, todavía no estoy listo a perdonar. O sea, ¿cuándo va a estar listo? Cuando tu corazón te lo dicte. No, mi amigo, perdonamos en el momento que entendemos que el acto más significante que yo puedo tener a personas que me han herido, lastimado, es perdonándoles. Es el acto más significante, es lo que más de mí se parece al carácter del Padre. La quinta cosa que hacemos para valorar y aprender a valorar como Dios valora es valorando con el estándar del cielo. ¿Cuál es el estándar del cielo? Mateo 7:12 dice, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Tú y yo tenemos que entender que lo que más tú y yo podemos hacer es tratar a otros como queremos ser tratados. John Wesley dijo lo siguiente: haz todo el bien que puedas,
por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a todas las personas que puedas, mientras puedas. Siembra en otros, porque los valoras. Siembra en la gente, porque los valoras, porque ves a la gente con el estándar del cielo. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, ahí donde estás, amigo, amiga, yo quiero invitarte a que hagas esta oración de transformación. Dile conmigo: Padre, gracias por enseñarme tus valores. Dile conmigo: Padre, ayúdame a hacer los cambios. Ayúdame a ver a la gente, Señor, no en base a mis traumas, pero en base a tu propósito, Señor, con ellos. No ver a la gente en base a sus errores o sus criterios, pero en base, Señor, a tu criterio con relación a la gente. Ayúdame a ver a la gente con tal valor, Señor, que les pueda servir. Ayúdame a ver a la gente con tal valor, Señor, que los pueda perdonar. Ayúdame a ver a la gente con tal valor, Señor, que pueda hacer con ellos lo que yo quiero cosechar en mi futuro. Dile conmigo: Padre, gracias por amarme. Gracias por tenerme tanta paciencia, tanto amor, tanta misericordia. El día de hoy determino ejercer tu sistema de valores en mi diario vivir. En el nombre de Jesús, con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, si tú te encuentras apartado o apartada de Dios, alejado, alejada, o jamás has invitado a Jesús a ser el Señor de tu vida, lo que tú tienes que entender es que Dios te valora tanto a ti, que Él dio su vida por ti. Si ese hombre y esa mujer eres tú y tú hoy necesitas arreglar tu vida con Dios, cierra tus ojos y haz esta oración. Dile conmigo: Padre, perdona mis pecados. Jesús, ven a mi corazón y sé el Señor de mi vida. Gracias, Padre, por amarme. Gracias, Padre, por perdonarme. Y gracias por una nueva oportunidad de caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, quiero invitarte a que compartas esta enseñanza. Haz share esto y siembra en lo que estás en la pestaña que tienes aquí a la derecha. Sé parte de lo que Dios está haciendo con La Roca. Les amamos. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana.